Saludos y bienvenidos al segundo tema del bloque de la comunicación. En el tema anterior nos quedamos en ver las categorías y las fases de la comunicación. Pues bien, hoy empezaremos precisamente por esas categorías. Primero el hablar, el decir, que es lo mismo, después el no decir, el silencio, después el escuchar y por último el entender. Cada uno de ellos tiene sus características propias. Vamos pues por la primera categoría, que es precisamente el hablar y el decir. ¿Qué fases, qué tiempos hay en el hablar y en el decir? El primer nivel, este es el nivel donde nunca hay problemas, es el nivel de los hechos. ¿Qué significa este nivel? Es el nivel objetivo, es más allá de lo subjetivo, es fenomenológicamente lo que hay. Con independencia del tú, del yo, del nosotros, es lo que hay. Es narrativo, no es descriptivo, es primero una cosa, luego otra y la tercera. Y después es racional, es lo contrario a lo emocional. La mayoría de nuestras comunicaciones, cuando hablamos, veremos en la segunda fase que hablamos desde lo emocional. Vamos a poner ejemplos. En el nivel de los hechos es la Tierra es redonda, 2 y 2 son 4. En el nivel narrativo es relatar lo que hemos hecho. Nos hemos levantado, nos hemos arreglado, nos hemos dispuesto a ir a trabajar, hemos desayunado. Es decir, ante esto no hay ninguna opinión, es realmente y objetivamente lo que ocurre. Como veremos, en este nivel normalmente no hay problemas. Puede ser el nivel de los colegios, puede ser el nivel de la ciencia y de hecho debe ser el nivel de la ciencia. Es decir, si nos circunscribimos a este nivel nunca tendremos problemas. Donde vienen los problemas es en el nivel de las sensaciones y de los sentimientos. ¿Por qué? Porque es afectivo y además debe ser así. Es decir, no nos podemos mover siempre en el nivel de los hechos. El problema está en cuando uno está en el nivel de los hechos y otro está en el nivel de los sentimientos. Ese desfase comunicativo es el que nos trae complicaciones. Es subjetivo, es lo que yo estoy sintiendo. Es también un nivel que muestra claramente nuestras frustraciones. No puede ser lo que me has hecho, no puede ser lo que me estás diciendo. Probablemente indique una carencia, una frustración personal o del interlocutor. Y el nivel de las emociones básicas. ¿Cuáles son las emociones básicas? Pues el miedo, la ira, la alegría, el asco. Es decir, normalmente cuando estamos en este nivel, estamos teñidos de todos estos factores que impiden, si el otro se está moviendo en el nivel de los hechos, impiden que lleguemos a un acuerdo. Es aquello del y tú más. Es decir, si el otro se está moviendo en que hoy ha cogido el coche y ha ido a trabajar, la otra persona puede decir, claro, qué gracioso, te has ido a trabajar y aquí me has dejado. Es decir, el sujeto A se está moviendo en el nivel de los hechos y el sujeto B se está moviendo en el nivel de las emociones y hay necesariamente un desencuentro. Vamos con la fase 3, que es el nivel de los pensamientos y de las ideas. En este nivel se mueven clarísimamente los políticos, los demagogos, incluso y muy frecuentemente nosotros. Es discursivo y demagógico, parece que apunta a ser lógico, pero no lo es de generalización. Ah, has hecho esto, luego entonces tú normalmente eres un maltratador, eres una maltratadora. Cuidado, el haber hecho un acto erróneo no significa de manera generalista que seamos tal cosa. También son pensamientos, cuidado, y esquemas emocionales. Es decir, que parece que el discurso es lógico, pero de lógico no tiene nada porque detrás están los esquemas emocionales de esas emociones básicas que hemos visto en la fase 2. Y en apariencia, aparentemente, tiene que ver con normas y reglas subjetivas. ¿Cuáles son las frases que en una conversación se nos escapan, se nos cuelan? Lo lógico es,
A partir de lo lógico es, todo lo demás parece que ya valida a la primera parte de lo lógico es que me atiendas. Bueno, lo lógico es según tu lógica. ¿Es evidente qué? Es evidente para el emisor, a lo mejor para el interlocutor no, pero al decir lo evidente es, parece igualmente que valida el siguiente tramo de la conversación. Es decir, que esta inferencia es peligrosa porque cuando escuchamos al otro, es decir, que me estás llamando holgazán, es decir, que me estás llamando malo, es decir, que me estás llamando borracho. No, ese es decir proviene de tus propias frustraciones, porque yo lo que he querido decir, como decíamos en el primer vídeo, lo sé yo. El cuarto nivel es un nivel muy humano, es un nivel muy freudiano, es el nivel de resonancia. Es subjetivo, es decir, es privativo de cada uno de nosotros, cómo nos estamos sintiendo, hace referencia al pasado que tenemos cada uno de nosotros, lo bueno, lo malo, lo regular, hace referencia a lo oculto, a aquellas cosas que ni siquiera somos conscientes nosotros, cosas no, dimensiones, sufrimientos, carencias, emociones, y hace referencia a la culpa. Es aquello de boom. Si por ejemplo llega un marido a casa y dice me voy a tomar una cerveza, la mujer dice eres un borracho. Entonces él dice ya me estás llamando borracho porque yo en su momento de joven... No. Primero, ella lo está diciendo mal y después, a partir de un comentario, resuena algo que no está resuelto en nosotros y es el nivel de resonancia. ¿Qué me has llamado? ¿Qué me has querido decir? Ojo con la resonancia, porque si estamos alertas, si ponemos un poco de atención a toda nuestra comunicación, nos baliza muy bien cuáles son nuestras carencias y cuáles son nuestras áreas psíquicas que no están resueltas y que pertenecen al oculto y al pasado. Por último, el nivel quinto es el nivel del imaginario. Este nivel es bastante interesante porque nos permite distanciarnos del dolor y es bastante productivo en alguna comunicación. Cuando la persona está al borde del derrame, cuando la persona está fatigada, cansada, con esa especie de agotamiento psíquico que muchas veces tenemos, es desiderativo, es decir, es un deseo, no una realidad, por favor. Es más del terreno de la fantasía, es liberador, es compensatorio, nos compensa ese grado de sufrimiento y es infantil. Bueno, pero todos tenemos un niño dentro y tiene derecho a veces a salir ese niño. ¿Cuál es el ejemplo? Me gustaría largarme, me gustaría estar ya muerto. Si una pareja dice, bueno, cojo la puerta y me voy, no significa que lo que vaya a hacerlo, que vaya a ejecutarlo de modo inmediato. Significa que en ese momento está absolutamente derramado, está descompensada su intrapsique y necesita esa expresión simplemente para ponerse de acuerdo con él mismo, para liberar la tensión. El otro no lo tiene que considerar tal cual al pie de la letra, porque entonces vienen los conflictos. Es decir, que los conflictos vienen porque cada uno, el emisor y el receptor, se está moviendo en diferentes planos de la comunicación. Vamos al no decir. Hay un refrán, como decíamos en el tema anterior, no hay mejor secreto que el que no es contado. Tenemos una idea bastante fantasiosa de que tenemos que decir todo. Es también bastante cultural porque vivimos en la sociedad de la pornografía, es decir, de que todo tiene que ser dicho. Pues no todo tiene que ser dicho. Es decir, hay un espacio íntimo que no podemos comunicar porque no deseamos comunicar. Un ejemplo claro. Cuando a veces vamos a un duelo o cuando a veces viene un hijo con un desastre, una pareja con un desastre personal, vale más una caricia, un silencio, porque hay veces que las palabras no alcanzan al dolor del otro. Y es mucho más revelador y mucho más afectivo y empático el no decir. A mí me gusta hacer este símil. ¿Por qué la naturaleza nos ha dotado de 2 orejas y una sola boca? Hombre, pues porque tenemos que ser más capaces de escuchar que de decir. A veces el otro, de manera necesaria, de manera liberadora, necesita que seamos el cubo de la basura, sí. No necesariamente siempre, pero sí puntualmente. Es decir, necesita
relatarnos, necesita contarnos todo lo acontecido. Un ejemplo clarísimo es cuando llega la pareja a casa y dice: he tenido un día fatal, y dice el otro: ¡buf! ¡Anda que yo! Y empieza ya el otro a relatar. Claro, el primero lo que hace es callar porque el otro no está dispuesto, el otro quiere también decir. Entonces hay veces necesariamente para que se establezca el equilibrio, la homeostasis en la pareja, uno tiene que ser necesariamente el cubo de la basura, aunque le suene mal, pero necesitamos a veces ser el cubo de la basura y otras veces el otro será nuestro cubo de basura. El entender significa que aunque no estés de acuerdo a nivel sintáctico y a nivel semántico, es decir, la profundidad del mensaje ha llegado. No significa, como digo, que estemos de acuerdo, pero significa que hemos entendido, y para entender necesariamente hemos tenido que escuchar. Con lo cual, muchas veces no entendemos porque no escuchamos. No escuchamos porque estamos hablando constantemente, y al hablar constantemente tampoco hacemos el ejercicio de callar, de esa parte íntima, de esa parte necesaria que tenemos que estar en silencio con nosotros mismos. Esta semana os propongo que de manera práctica hagáis ejercicios con vuestras parejas, con vuestros hijos, de todos los niveles de la comunicación, y que sepáis, como un consejo, que cuando hay conflicto es porque cada uno está situado en un nivel diferente. Gracias y hasta la próxima semana.